Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, iglesia. Gloria a ti, Señor. ¿Quién es bueno, iglesia? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, iglesia, bien fuerte. Gloria al Señor. Decimos gloria a Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios es bueno. Seguimos todo el tiempo, amén, hermana. Seguimos a un Dios bueno, a un Dios fiel, un Dios que nos ama. De tal manera que nos amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir, iglesia, que hay esperanza. Hay esperanza, iglesia, para la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por lo que ya hemos aprovechado de esa palabra. Gracias a Dios por lo que ya hemos aprovechado, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Ahora estamos viviendo y caminando por fe. Por fe. Creyéndole ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Creyéndole a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿quién es, iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Estamos creyéndole a la palabra de Dios, que estamos siguiendo a un Dios bueno. Un Dios bueno. Y también es un Dios de fuego consumidor. Pero oigamos esto. Hasta cuando Él llega a la etapa de ser fuego consumidor, Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque le ha hablado a su pueblo que Él está cerca. Le ha hablado a su pueblo que Él viene pronto. Y todo aquel que no haya escuchado la palabra de Dios y haya aceptado al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y haberse arrepentido de sus pecados, no puede decir que Dios es malo. No podrá decir que Dios es malo. Dios fue fuego consumidor, pero Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno, y por eso nos habla hoy. Nos habla cuando, iglesia, nos habla hoy para que seamos salvos hoy, para que todo aquel que nos escucha y se arrepienta de sus pecados, de la maldad, de haber estado ofendiendo a Dios, reciba vida eterna. Amén. Reciba vida eterna. ¿A través de quién? De su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes que están aquí, hermano, hermana. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Que Dios bendiga de una manera muy especial a cada hermano, cada hermana, cada ministro de la palabra, cada familiar. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Y de la manera especial que Dios nos bendice es hablándonos con su poderosa palabra. Amén. Ahora, ¿quiénes están listos para escuchar la poderosa palabra de Dios? ¿Quiénes están listos para ser bendecidos especialmente? Amén. Vamos a ponernos de pies, querida iglesia, honrando la poderosa palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Háblanos, Jesús. Háblanos, Señor.
Dios bueno, Dios fiel, estamos delante de tu presencia como tu pueblo, viendo para ver qué es lo que usted tiene para decirle a su pueblo. ¿Cuál es el mensaje del cielo para el pueblo? Gracias al Espíritu Santo que está reunido en medio de 2 o 3, que está reunido en medio de su iglesia. Él es la persona más importante aquí, en este lugar, y le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Él es bueno, iglesia. El que lo crea diga gloria a Dios. Él es bueno. Por eso hoy estamos aquí. Podemos decir gloria a Dios, porque Dios es bueno. Amén. ¿Quién trajo Biblia? Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos hable. Por su amor y su misericordia, le pedimos al Espíritu Santo que nos hable. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. La iglesia dice con poder amén. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, ¿qué es, iglesia? Verdad. Jesús es de verdad. Vamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Amén. Ya cuando lo tienen dicen un poderoso gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Nos dice la poderosa palabra de Dios. Jesús inicia su ministerio. ¿Quién inicia su ministerio? Jesús. Ahí fue donde comenzó el Evangelio. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pueden tomar asiento, diciendo gloria a Dios, diciendo Dios es bueno, diciendo háblanos Jesús, háblanos Señor, háblanos Dios bueno, y háblanos Dios bueno. Gloria al Señor. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos hables. Háblale a nuestro espíritu y que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Después que Juan fue encarcelado. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús predicando ¿qué? El Evangelio de Dios. Amén. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús. Juan fue encarcelado por denunciar el pecado. Amén. Juan fue encarcelado por denunciar el pecado de un rey.
que había cometido un acto que no era correcto delante de la presencia de Dios. Y por hacer esa denuncia, a Juan le costó la vida. Fue encarcelado y mediante fue encarcelado, perdió la vida. Amén. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Juan hizo lo que Dios le había enviado a hacer: a abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo, para que hoy todo aquel que en Él crea se arrepienta de sus pecados y sean salvos. Amén. Por eso fue que Dios puso a Juan para anunciar el arrepentimiento de las almas, el arrepentimiento para las almas. ¿Por qué? Porque venía un nuevo periodo de vida, que es el periodo de la gracia, donde iba a aparecer ¿quién? El Salvador. El Salvador. Juan estaba anunciando que se arrepintiera todo el mundo. Amén. Porque venía la esperanza para todo aquel que se arrepintiese y se convirtiere. Dice Juan: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca. El reino de Dios se acerca. Amén. Y Él quiere que todos escuchemos ¿qué? La palabra de Dios. Y nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando el evangelio de Dios. Jesús estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Lo dice quién, iglesia? Lo dice Dios. Así que Jesús fue predicando el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios, ¿qué es, iglesia? El reino de Dios es lo que le está esperando a todo cristiano que ha tenido fe aquí en la tierra. Amén. Y aquí estamos bajo el reinado de Dios. Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Estamos viviendo bajo el temor a la palabra de Dios. Estamos siendo obedientes a la palabra de ¿qué? De Dios. Y el que es obediente a la palabra de Dios está viviendo bajo el reinado de Dios. Y el reinado de Dios, ¿quién es, iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el reinado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos dice que su reinado en los cielos ya está listo. Ya está listo. ¿Por qué está listo, iglesia? Él nos ha mencionado que el día del Señor viene y viene pronto. Nos ha dicho que yo estoy a la puerta. Nos ha dicho que será como ladrón en la noche, cuando menos lo esperéis. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar velando con aceite en sus lámparas, porque Cristo viene. Cristo viene, iglesia, y viene pronto. Y viene por una iglesia que esté preparada.
Y de la manera que esté preparada la iglesia es sin mancha y arruga, sin relación con el pecado. Amén. Porque en el reino de los cielos no va a haber nada con pecado. Amén. Nos dice Dios, diga gloria al Señor Jesús. Nos dice el Señor Jesús, iglesia, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha ¿qué? El tiempo se ha cumplido, porque en cualquier momento puede aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede aparecer el novio. Y los que tenemos suficiente aceite lo estamos esperando. Tenemos la tinaja llena y nuestra lámpara llena con aceite también, iglesia, esperando el gran día, siéndole fiel a Dios, creyéndole la palabra de Dios, viviendo bajo el temor a Dios, no queriendo que la ira de Dios venga sobre nosotros. Por eso nos guardamos del pecado. Y dice, ¿qué es lo que predicaba el Señor Jesucristo? Que el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Quiere decir que ya no queda tiempo. Esto puede ser en breve. La venida del Señor puede ser en breve. Para eso tiene que estar la iglesia como preparada. Tiene que estar preparada. Ya haber visto, recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y viviendo una vida como una nueva criatura, aparte del pecado, aparte de la maldad, guardando las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, meditando en sus palabras, meditando en sus leyes, y que nunca se aparte el libro de la ley de nuestra boca, que nunca se aparte este libro de la ley de nuestra boca, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Amén. Y nos dice, iglesia, el reino, el tiempo se ha cumplido. Y cuando el tiempo se cumple, aleluya, cuando el tiempo se cumple, oiga lo que nos dice el Señor. El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que nos dice? Y el reino de Dios se ha acercado. Cuando el tiempo se cumple, se acerca el reino de Dios. Es porque viene el reino de Dios. Ya estamos prontos para ir al reino de Dios, donde solo va a reinar Dios. Y todos los que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, no aprovecharon la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El que no aprovechó de la gracia de Dios se quedará ¿con quién? Con el engañador, con el derrotado, se quedará con el enemigo y será echado al lago de fuego. Será echado al lago de fuego. Ya el enemigo sabe que el reino de Dios se ha acercado. Por eso él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Primero que todo, antes de devorarlo, le engaña. Quiere apartarlo del Señor Jesucristo, para que se pierda la salvación. Así como se apartaron las vírgenes insensatas, y cuando vino el Señor Jesucristo, no encontró a las vírgenes donde tenían que estar. No estaban listas. Amén, hermana. No estaban listas. No estaban listas, pero Dios nos habla. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que estemos listos para la venida del Señor. Amén, iglesia. Y nos dice,
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué nos ordena Dios? Arrepentíos. Arrepentíos, dice Dios. Arrepentíos. Dios le está hablando a los que necesitan arrepentirse para que el Señor le limpie sus pecados. Para el que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y sus pecados no han sido limpios, no han sido borrados. Y mientras sus pecados no han sido borrados, su nombre no podrá estar inscrito en el libro de la vida. Pero al recibir al Señor Jesucristo, cuando el Señor dice arrepentíos, y todo aquel que se arrepiente para este tiempo y se convierte, porque el reino del Señor se ha acercado, su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y el Señor dijo, fue justo a tiempo. Fue justo a tiempo, porque el reino está cerca. El reinado de Dios está cerca. Y Dios no quiere que nadie perezca. Dios no creó para que todos gozáramos del reinado de Dios. Dios no hizo para que todos gozáramos de lo nuevo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso nos está hablando hoy, iglesia. Por eso nos está hablando hoy. Y nos dice, arrepentíos. ¿Y qué? Y creed. Arrepentíos y creed. ¿En qué? En el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Crean el evangelio. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en la palabra de Jesús. Amén. Por eso Dios nos habla, iglesia. Por eso Dios nos habla, iglesia. Por eso Dios nos habla. Gracias, Espíritu Santo. Por eso Dios nos habla. Y nos dice en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Cuando el mundo se arrepiente, dice Dios que vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de paz, vienen tiempos de gozo, y que venga cualquier tiempo, que venga cualquier tiempo. El que ha gozado de la gracia de Dios, ese va a gozar de la paz de Dios. Va a gozar del tiempo de refrigerio de Dios. Aunque los días sean malos, aunque los días sean malos y tengamos aflicciones, porque así lo dijo el Señor, que los días serán malos y en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido el mundo. Amén. Y dice Dios, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué, iglesia? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿qué, iglesia? Se ha acercado. Falta poco para que el Señor venga.
Falta poco para ver a nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tiene que haber una iglesia preparada. Amén. Y dice, para que vuestros pecados sean borrados, para que vuestros pecados sean borrados. Perdón, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Va a venir de dónde? De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Sabe de dónde va a venir ese tiempo de refrigerio? Del reinado de Dios. Cuando Dios nos diga, entra el gozo del Señor. Entra el gozo del Señor. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Acá abajo, en la tierra fuiste fiel. Entra el gozo del Señor. Entra el refrigerio del Señor. Porque cuando estuviste en lo poco, tuviste en mente seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, uno de los requisitos que Dios nos dice, seguir la paz. ¿Con quién? Con todos. Porque Él nos dice que la guerra no es nuestra. La guerra no es nuestra. Solamente clamad a Jehová y Jehová nos va a responder. Clamad a Jehová y Él nos va a responder. Mientras tanto, seguid la paz con todos y la santidad. Guárdate del pecado. Guárdense de lo que ofende a Dios. Guárdense del mal. Amén. Porque sin paz, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y acordémonos que, iglesia, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia, diciendo gloria a Dios. El reino de Dios se ha ¿qué? Se ha acercado. Por eso nos dice, arrepentíos y convertíos para que tengáis refrigerio. Viene el refrigerio. Vamos a tener refrigerio aquí, como el Señor nos habló en prédicas anteriores. El Señor nos habló que vendrían tiempos difíciles, vendrían aflicciones, amén, pero también nos habló de victoria. Así que hubo padecimiento y también vamos a ver la victoria. Y por cada pecador que se haya arrepentido y haya aceptado al Señor Jesucristo, diciendo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo reconozco que el reino de Dios está cerca. Ya Jesús me viene hablando desde mucho tiempo. Yo reconozco que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús nos dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado, y para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Le damos gracias a Dios por habernos hablado en este día. Le damos gracias a Dios porque su Espíritu Santo ha estado reunido en medio de nosotros y nos ha hablado. ¿Para qué? Para que estemos preparados para el día del Señor. Porque el día del Señor viene y no habrá excusa, porque la palabra de Dios ha ido alrededor de todo el mundo, de todas formas. Así que le damos gracias a Dios por ser tan bueno y amarnos, que nos habla. Y todavía está dando tiempo. Todavía está dando tiempo. Pero el día se acerca. El reino de Dios se ha acercado. Así que gracias a Dios a los que se han arrepentido. Y los que no se han arrepentido, queda poco tiempo, el día ni la hora, nadie lo sabe. Así que se recomienda
Porque Dios nos está hablando hoy, iglesia. Iglesia, Dios nos está hablando hoy para que seamos salvos hoy, para que sean salvos hoy. Le dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por estar con nosotros. Gracias a Dios por estar con todo el que nos estuvo acompañando como iglesia. Todo hermano, toda hermana, todo amigo, todo familiar, todo ministro de la palabra. Que la paz de Dios esté con vosotros. Y acordémonos de: sin santidad nadie verá al Señor. Guardémonos del pecado. Guardémonos de lo malo. Ya Dios nos borró nuestros pecados. Tenemos nuestra ropa limpia si nos hemos guardado en santidad. Amén. Ya no robamos, ya no hacemos pecado, ya no decimos mentira. Ahora vivimos bajo el temor de Dios. Amén. Nos guardamos para Dios. Iglesia, que Dios le bendiga de una manera especial. Le damos gracias a Dios por hablarnos. Ponemos esta semana que viene en las manos de Dios, para que Dios siga tomando control, guarde nuestra salida, nuestra entrada. Y a nosotros nos toca darle toda la gloria y toda la honra y todo el honor, y decirle: gracias, Señor, porque sabemos que estamos siguiendo a un Dios bueno, un Dios que nos amó a nosotros primero, y por eso hoy estamos aquí dándole gracias. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana que se encuentra aquí con nosotros. Denle un abrazo a su hermana. Denle un abrazo a su hermana. Denle un abrazo a su hermano, diciéndole que hay victoria. El reino de los cielos se ha acercado, y solo se salvará el que esté dentro de la barca. Todo aquel que haya aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y se ha guardado del pecado. Se ha guardado de lo malo. Lo que Dios dice: eso es pecado, eso es pecado. No, nos guardamos de ofender a Dios. Así que Dios le bendiga de una manera especial. Que la paz de Dios esté con todos vosotros todos los días de su vida. Que la paz de Dios esté con vosotros todos los días de su vida. Que Dios le siga protegiendo. Que Dios le siga guardando de una manera especial. Y recordamos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Guardémonos por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Por fuera no mostremos nuestra desnudez. No hagamos caer al hermano o a la hermana. Vamos a guardarnos. No vamos a hacer piedra de tropiezo. Y por dentro no vamos a contaminar el Espíritu Santo con el pecado. Porque queremos que el Espíritu Santo more en nosotros siempre, porque lo ha prometido. Vamos a guardarnos del mal, y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén. En el nombre de Jesús, reciban un fuerte abrazo, y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Y la iglesia dice amén. La iglesia dice amén. Dios le bendiga. Reciban un fuerte abrazo. La paz de Dios en el nombre de Jesús.